Bienvenida, Gri. Gracias por estar, por venir y sumarte. La presento. Griselda Valian realizó sus estudios en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Durante su carrera fundó el estudio BAG, el cual dirigió hasta el año 2021, obteniendo premios y menciones como ser el primer premio del CEPAU de obra realizada 2014, el primer premio nacional de arquitectura sustentable en el 2015, la nominación al premio Mies Crown Hall Art Prize del Instituto de Tecnología de Illinois Chicago, el premio CA, no sabría bien pronunciarlos, pido disculpas si lo hago mal, de Young Architects in Latin America, dentro de la 16 Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, el primer premio de la Bienal de Arquitectura de Armenia 2014, el primer premio en el concurso Una Casa, Habitar Contemporánea, el primer premio en el concurso del Parque Independencia de Bahía Blanca, entre otras. Combina su actividad profesional con la escritura. En el año 2012 recibió el premio literario de la convocatoria CEPAU Relatos de Arquitectura y Ciudad. Es profesora de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2014. Actualmente es profesora adjunta de Arquitectura 2 en Taller Nación. Fue profesora de representación arquitectónica en la Universidad de San Martín y profesora invitada en Proyecto 1 en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha dictado workshops y dado charlas en diferentes universidades nacionales y del exterior. Es consejera electa del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. En el año 2022 funda el Estudio Actual, desde donde se desempeña profesionalmente. Recientemente ha obtenido el primer premio en el Concurso Nacional de Reordenamiento y Refuncionalización de la Banquina de los Pescadores y Área de Influencia de Mar del Plata. Así que bueno, eso es una breve descripción. Bienvenida nuevamente. Como habrán escuchado, Gris fue profe de esta materia algunos años, así que también sabe un poco de qué vamos a estar hablando. ¿Llegaste a participar vos de estas charlas? Sí, ¿no? En algunas. Sí, cuando estábamos me acuerdo de la casa de Diego Arraigada, la de Arzubialde, Claro. Alarcia Ferrer, todas esas. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, André, y por la invitación a todos. ¿Y este año qué casas están estudiando? ¿Cuáles son los casos? Estamos con Casa La Juanita, de Delfina Riverti Fram. No sé Sí, si la tenés ahí en Uruguay. sí, sí, sí. Con la de ustedes, con Casa Rodney, con la Casa Azul de Mariano Clusellas, y con Casa Lucía del estudio VHI. Así que son esos 4 casos de arquitectos más contemporáneos, que vos ya empezaste a participar de esa nueva etapa de RA. Sí, 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 sí. Bueno, qué bueno, y seguro que están conociendo la obra incluso más que yo cuando la están dibujando, así que ahora la voy a contar y por supuesto que si quieren charlar de algo y ir conversando de la casa, lo podemos hacer. Aprovecho, perdón, que me sumé un poquito tarde para saludar a todos y agradecerte, Eri, que te hayas venido a participar. Como contaba André, es además de una excelente arquitecta que admiramos todos, una amiga de la casa porque ya pasó por la escuela, así que, bueno, es una doble alegría que estés de nuevo con nosotros. Y bueno, ahora te escuchamos y sí, estaría bueno también a todos los chicos, si tienen como preguntas que se les van ocurriendo, lo que fuera, pueden también ir poniéndolas en el chat y después cuando termina la charla las leemos, así podemos armar un ratito de conversación cuando terminamos. Bueno, si les parece, voy arrancando. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, se ve perfecto. Bueno,
Bueno, esta casa queda en Villa Elisa, que es a las afueras de La Plata. Y es una zona que estuvo creciendo bastante a raíz de los créditos Procrear y porque está creciendo el conurbano de La Plata en general. Donde está ubicada la casa específicamente era un predio que antes era una quinta, toda esta manzana de acá era una especie de quinta o de chacra, no sé bien, que después se fue loteando, por eso las calles son de tierra todavía, por ejemplo la calle del frente de la casa es de tierra, y hay algunas, las perimetrales al barrio, que son asfaltadas. Es una zona tranquila, está como alejada del ruido, y muy cerquita de acá está esta calle principal, que es más como una especie de avenida, ruta, pero de bajo tránsito también. Bueno, cuando nosotros empezamos a proyectar la casa, estaba todo bastante sin edificar alrededor, es decir, que no había vecinos ni otras casas construidas, había un par, pero no las que están exactamente al lado. Entonces lo que empezamos a hacer es primero entender las dimensiones del terreno y entender que había unos árboles que había que aprovechar y mantener, que eran esta línea de acá. Ay, ahora no me acuerdo qué especie era, pero eran árboles que tenían hoja todo el año y que estaban ya muy crecidos y muy altos. Y acá había un arbolito que pobre después voló, pero era muy chiquitito también. Entonces lo que hicimos, bueno, fue posicionar la casa y empezar a ver la incidencia solar que recibía a lo largo del día en las distintas estaciones. Acá traje verano, pero están todas las estaciones, para empezar a ver qué sombra nos proporcionaban estos árboles y frente a eso cómo empezar a pensar la posición y la orientación de la casa. A ver. Esto. Bueno, también cuando empezamos a proyectar estábamos como queriendo estudiar y comprender bien la obra de Bonet, La Ricarda, que es una casa de bóvedas, de la cual tomamos varias cosas y nos inspiramos. Lo que nos gustaba de La Ricarda era como que el sistema de modulación de estas bóvedas hacía que cada recinto fuera una cosa y espacialmente estaba como organizado por estas bóvedas que se iban repitiendo, y eso es un poco lo que pasa en Casa Rodney, pero con otras tecnologías, con otras dimensiones, con todo muy diferente. Pero había como estas situaciones, ¿no? De una bóveda que se interrumpe quizá y que genera un espacio abierto, o esta posición del árbol, que seguramente era una preexistencia, que nos empezaron a interesar como forma de usar las bóvedas y poder como interrumpirlas o alternarlas cuando fuera necesario. Esto acá, ¿no? Que sigue toda la bóveda, pero se interrumpe para poder ver el cielo o para poder dejar un árbol que crezca. Bueno, y un poco lo que quisimos hacer fue generar un espacio verde que estuviese contenido por la propia casa. Entonces generar una interioridad, un espacio contenido en donde poder estar pasando el día, tomando sol y demás, sin estar tan expuesto o tan en contacto con la calle. La calle está acá, los árboles altos que veíamos antes están por acá. Entonces, un poco además del sistema de bóvedas, lo que buscamos fue hacer como una especie de transición o de fuelle para que uno no entrara directamente a la casa o que no viera directamente el jardín, la pileta y toda esta situación, sino que tuviésemos que recorrer un poco esta situación, poder dejar el auto en esta especie de garage
que podía o no tener una reja, pero era como un lugar para poder estacionar siempre. Y esta cosa de poder entrar por un lugar acotado y poder entrar por el ingreso de la casa, que es por el pasillo de acá atrás. Por supuesto que pensábamos que quizá un día de fin de semana, de asado, de lo que fuera, se daría naturalmente esta situación de dejar el auto e ir directo para el jardín, pero pensábamos que en el día a día estaba bueno poder entrar por el pasillo peatonal y por la entrada peatonal a la casa. Y un poco a raíz de esto se empieza a organizar la estructura y los muros, en donde son siempre como muros ortogonales, son unas líneas muy simples que demarcan los espacios, por empezar el de la entrada y el zaguán para separarnos un poco de la calle, después este muro que aparece acá para separar el recinto del estudio, para que tenga un poco más de privacidad, el muro del fondo, que es el que marca el pasillo de acceso, que ahora lo vamos a ver, y este de acá, que era un poco necesario para delimitar el final del terreno, porque quizá acá iba a haber otra pileta y demás, y iba a ser insuficiente pensarlo solo con árboles. Y acá aparece el sistema de bóvedas que veíamos anteriormente, en donde, claro, cuando es necesario puede aparecer una alternancia, como por ejemplo en este caso, que aparece una losa plana, que es la parte... Perdón, estamos viendo la imagen de la maqueta. Sí, no sé si está sí, ahora pasó, me colgué. Okay. Me colgué un poco, pero ahora pasó. Esta alternancia hacía que acá haya una losa plana, que es la parte de arriba de los baños, y acá aparece esto de la interrupción, en donde queríamos que crezca un árbol y que sea la situación de parrilla y demás. Con esta conformación básica empezamos a desarrollar los detalles y el proyecto en general. Y ahora voy a mostrar primero una serie de renders en donde empezábamos a pensar esta situación de los 5 árboles que estaban al frente y de cómo podíamos ingresar a la casa de una manera no tan directa y generando como un recorrido. Esto es un render, después no quedó así, pero estaba como esta situación de ir primero hacia el jardín por acá o entrar por la puerta principal, que es por este pasillo de acá al fondo. Y a lo largo de todo el proyecto lo que queríamos era que existiera un zócalo de hormigón, que es el zócalo que va organizando todos los muros ortogonales que veíamos antes, y arriba de ese zócalo, que es también como la continuación de la viga de encadenado, y es un zócalo bastante ancho, creo que tiene 50 centímetros de ancho, no me acuerdo bien. Arriba de eso sí van los muros de ladrillo visto, que organizan un poco toda la casa y sirven también de apoyo para las bóvedas que ahora vamos a ver. Acá también más renders. Algunas cosas sí quedaron como queríamos. Y bueno, y empezó la necesidad de resolver este tipo de bóvedas, ¿no? Entonces en ese momento empezamos a estudiar bóvedas cerámicas, bóvedas de hormigón, de madera, y a pensar de qué manera podíamos apoyarlas. Y un poco la búsqueda fue esta combinación de una viga, que nosotros lo llamábamos la viga Y, que es una viga de hormigón hecha in situ. Acá hay una foto de los encofrados, en donde son como una serie de costillas, y arriba de esas costillas va una lámina de acero, que es la que hace encofrado y la que hace que el hormigón quede lisito. Y esas costillas, a su vez, tenían la complejidad de que en la parte superior, cuando se cargaba el hormigón de la viga, queríamos que, como las vigas de las bóvedas funcionan también como canaleta para el agua, que tuviese una pendiente para poder expulsar el agua de lluvia. Y bueno, acá está la viga griega, es la primera que habíamos desencofrado, en donde gracias a esa lámina de chapa, toda la superficie visible quedó muy lisa y quedó muy bien. Y después sí, quizá algunas rugosidades que hubo que maquillar o que rellenar, pero que fueron menores. Acá se ve las costillas desencofradas, o sea,
estas costillas corridas del lugar y ya dejando el hormigón acá a la vista. Esta obra a nosotros nos costó un poco llevarla adelante porque nosotros habíamos hecho solo proyecto y documentación ejecutiva y no teníamos injerencia en la dirección de obra, solo teníamos como una supervisión de obra, una visita cada tanto, y no estábamos como en el minuto a minuto de la construcción, cosa que no estábamos muy acostumbrados a trabajar así, y por eso hubo algunas cosas, determinaciones o de detalles de estas vigas que se nos escaparon, pero no porque se nos escaparon, sino que no teníamos como la potestad de ir y corregirlas. Bueno, y acá aparecen como estas primeras imágenes medio caseras, no son fotos de fotógrafo, pero son las primeras imágenes de la casa ya levantada, en donde se recupera esto que queríamos lograr en el render, de estas situaciones, de estas transiciones. Acá se empieza a ver un poquitito del muro cribado, que es algo que va apareciendo en algunos lugares de la casa en donde vamos necesitando algún filtro, es decir, poder ver un poco que están en la pileta o que hay un asado, pero no entrar directamente y ya ver todo desde el auto o desde la calle, sino empezar a regular esas situaciones. Lo mismo aparece el muro cribado allá en el baño o en la pared del fondo que delimitaba el estudio. También estas bóvedas tenían como la complejidad de resolver estas cenefas de cierre, que costaron bastante, porque la empresa constructora las terminó haciendo de una manera que no era la que nosotros queríamos, la tuvimos que emprolijar después. Digamos, fue un detalle que nos costó un poco resolver o poder hacer que se construya como queríamos. Porque mandar a cilindrar este plegado, por ejemplo, acá le quedó un poco más corto de lo que tendría que haber quedado, ¿no? Nos hubiese gustado que esto pueda tapar un poco más de la Y y no fue así. Bueno, también para contarles, este jardín, o sea, el usuario de esta casa, el usuario principal, Lucho, es un paisajista. Entonces, toda la parte de armar estos sectores o el lugar del fuego, la vegetación, era algo que él quería proyectar y que trabajamos un poco en conjunto. Y eso está bueno también como feedback de cómo empezaron a aparecer como estas situaciones de vegetación por toda la casa, por los patios internos y demás. Estas fotos las traje porque nada, pienso que ya vieron las fotos, los que están estudiando esta casa ya vieron de memoria todas las fotos del fotógrafo o las que tienen ahí en la carpeta, y estas son unas más lado B. Y bueno, no sé si entendieron bien cómo funcionan estas bóvedas. Ahora quizá cuando veamos la AXO las podemos entender juntos o podemos después charlar de esto. Tiene algo lindo también, que es como esta situación de el estudio que está al fondo, que era para trabajar en algo audiovisual o de edición, entonces necesitaba que sea un recinto separado del resto de la casa. Y caminar por este pasillo, ir pasando primero por el living, después con un muro que hay acá, una ventana con una reja, se ve esta situación de semicubierto o de descubierto, porque acá en este sector exterior no hay techo, y después por último llegar al estudio de edición, es algo que va pasando distintas cosas. También a lo largo de este pasillo de la izquierda también van pasando diferentes cosas, hay momentos que esto es un muro ciego y hay momentos que hay ciertos aventanamientos para mirar para el costado. Y un poco también gracias al cliente aparecieron estas situaciones en donde, nada, nosotros proponíamos una especie de espejo de agua o de lagunita y había como un muy buen ida y vuelta y sí, hagámoslo y pongamos peces, entonces era como, la verdad, muy agradable poder trabajar con ellos. Esto ya estaba.
Bueno, acá está esta situación exterior, en donde como en la casa de Bonet, la bóveda se interrumpe en un momento y queda cielo abierto. Entonces hay un momento de parrilla bajo techo y un momento de parrilla descubierta. Y eso si cuando proyectábamos la casa, hacíamos el mismo recorrido del sol que mostré al principio. Estaba bueno entender que a la tarde se podía estar acá abajo sin que te pegue el sol y quizá pegaba a la mañana, que es un momento que no molestaba tanto. Y acá está esta AXO que seguramente están o estuvieron estudiando, en donde, claro, teníamos también la situación de los muros y del dintel general de toda la casa, que está a 2,10 metros, creo, y de ahí para arriba se apoyaban las vigas y empezaban la serie de bóvedas. Entonces, entre esa altura de dintel que plantean los muros y esta viga de perfilería metálica, lo que sigue para arriba son ventanas, un paño fijo que no se abre de vidrio, en donde también estaba la discusión o el problema de qué hacer con la luz, y un poco también por gusto de los usuarios y del cliente, lo que se decidió es que fuese todo vidrio. Se había evaluado hacer un vidrio con opacidad para que no entrara tanta luz, o la posibilidad de poner algún panel de madera de abrir y cerrar, pero al final se decidió que todo quedara abierto arriba, porque también la incidencia del sol no era tanta, y solo se cegó en la parte del dormitorio con una placa de madera que era de abrir y cerrar, que la accionabas con un palito. Todas estos paños fijos que están acá son de perfilería. Esto está mandado a cilindrar y es simplemente un vidrio puesto ahí que no se abre ni nada, por lo cual no tiene mucha complejidad. Y después, bueno, está bueno entender que esta modulación sale del espacio mínimo que necesitábamos, que era el dormitorio y el estudio, y que después en el living es la repetición de 2 bóvedas, o en el semicubierto descubierto también es la repetición de 2 bóvedas. También estaba el problema de que era casi siempre una viga I, pero después estaba esta que era media I, ¿no? Media Y, que aparece acá. Que bueno, no fue un problema, pero es como una manera de terminarla. Y bueno, y acá está un poco despiezado el funcionamiento de esto, que estas vigas de hormigón apoyan a veces en el muro de ladrillo que tenemos, por ejemplo, en el pasillo, y hay veces en un perfil doble T de hierro. No importa dónde apoyan, porque hay veces es pared, a veces es viga, pero la cuestión es que arriba de esta viga Y de hormigón, lo que sigue es esto, que son unas costillas mandadas a cilindrar. En realidad esto es lo único que de la perfilería que está mandada a cilindrar. Después de estas costillas vienen una serie de correas o de cabios que se van ubicando en este sentido, y la chapa de arriba de todo, que también está mandada a cilindrar, y tiene algo de haber mirado las casas de Glen Murcutt, o de estas situaciones de chapa cilindrada en la cubierta, que estudiamos bastante antes de hacer esto, y en donde, claro, la canaleta de la chapa está en el sentido largo, por lo cual al llover el agua va hacia los dos extremos y desagua por la misma viga Y, que tiene un tratamiento hidrófugo en la parte superior y que escupe el agua hacia afuera. Y en la parte de abajo aparece esta madera, que en principio pensábamos que iba a ser un MDF de 18 milímetros enchapado y curvado, y al final terminó siendo una placa de yeso de Durlock. Esa placa de yeso, al mojarla, era posible curvarla según lo que quisiéramos, entonces se iba curvando siguiendo toda la curvatura de la estructura,
Y después de eso viene una terminación de un enchapado en madera de 3 milímetros que se pega por abajo del doorlock. Por lo cual no hay nada mandado a curvar, digamos, está todo hecho in situ, y lo único cilindrado son estos perfiles, viguitas que hay por aquí. Acá está el detalle que veíamos recién en una foto de el encofrado que usamos para poder llenarla. Esto está, sí, cortado, y lo que sostiene es esta terminación de chapa, que es la que hace que el hormigón se vea bien liso. Esto la verdad que es muy sencillo, costó pensarlo un poco, pero después la ejecución es muy, muy sencilla. Tiene como estas nervaduras o estas maderas de refuerzo acá para que cuando se llene el hormigón no se la dé la chapa. Y acá se termina conformando el Y, ¿no? Ahí está un poco lo que se ve. Bueno, y acá está la planta, que no sé si esta la estuvieron estudiando, redibujando, pero era interesante esta situación que les contaba al principio de esta caminata o este recorrido por estas piedras que queríamos hacer, que terminó funcionando bien. Acá está el espejo este de agua donde se ven los peces, y este murito sirve de soporte para varias cosas, para cosas que a veces tenemos que poner en una casa y terminan apareciendo a último momento, como un tablero general, un termotanque, una caldera para la calefacción y demás. Y también esta situación de que cuando aparecía la losa plana que necesitábamos para poner acá arriba del baño y de la cocina, esa losa plana también termina estirándose un poco más que todas las demás y armando como el semicubierto para la puerta de acceso, ¿no? Que está bueno poder llegar y no encontrás la llave y empezás a buscar, y si llueve no te estás mojando, sino que estás como en un lugar resguardado antes de entrar. Y también aparecen cosas cosas indeseables, como los equipos exteriores de aire acondicionado, que en algún lugar hay que ponerlos. Entonces en esta losa plana aparecen ciertas cosas de equipamiento que nos venían bien poner. Y también un poco a pedido del cliente aparece una especie de claraboya arriba de la bañadera, que no sé si la habían visto. Ahora la chusmeamos. Y bueno, y este muro ancho de acá de 60 centímetros que hace de biblioteca para un lado y de equipamiento para el otro, o de placar para la zona del vestidor, ¿no? Se va transformando en diferentes cosas. Se repite un poco en este lugar del medio, en donde acá hay un hogar interior, o sea, un fuego, y acá para afuera también está la parrilla con una bacha y todo lo que necesita el espacio del asador. Y también la incorporación de estos canteros, que aprovechando un poco que Lucho es paisajista, queríamos como poner posibilidad de que ponga plantas por todas partes. El estudio que está acá, que como veíamos antes, tiene como un muro cribado desde el espacio exterior, cosa de que si acá hay alguien que está trabajando, concentrado y necesita salir para hablar por teléfono, para tomar un poco de aire, al salir no esté involucrado con toda la cotidianidad de la casa, sino que esté en un momento un poco más resguardado. Y esta posibilidad de que esta puerta esté abierta cuando hay una persona sola en la casa, o que se cierre cuando se quiere, como para darle un poco de privacidad a este espacio. Después, también un poco lo que se buscaba por acá era que toda esta situación de ventanales que aparecen acá fuera pensada como un lugar más estanco y de contemplación, o sea, que no pueda salir directo hacia el jardín, sino que la salida sea por este lugar. Es también una intención de caminar un poco la casa y recorrerla desde distintos lugares, y que no sea como una situación obvia de salida desde cualquier lugar. Y eso también permite una apropiación diferente del espacio interior, de cómo usar esta cocina, de si acá se puede apoyar algo, y también una situación pensada para que funcione
en los 9 meses del año que no queremos salir derecho al frío o al exterior, y que esto sea un lugar más contenido. También estas, digamos, situaciones, ¿no? En el dormitorio queremos mirar para un lugar interior, no hace falta tener una vista hacia afuera, en cambio en el sector público sí queremos salir para el lugar semicubierto y para el jardín, pero en el dormitorio se buscaba una vista más contenida y por eso aparecen estos muritos, el estanque y esta situación donde entra mucha luz, pero es como una situación contenida y de privacidad. Bueno, y acá sí unas fotos finales. Esta situación de chapas dobladas, de singuerías cilindradas. Acá se ve la interrupción un poquito de la bóveda que tiene el espacio semicubierto. Después, lo que hablábamos de los filtros aparece también en estas situaciones, ¿no? Del baño, donde aparece el muro cribado y toda esta vegetación. Esto lo cuento ahora porque después va a aparecer, si no, acá cuelga después un espejo redondo, porque si no, donde se miraban al espejo, ¿no? Acá después hay un espejo exento que pasa por adelante de esta ventana. Y también, que quizá alguien lo descubrió, para acceder al mantenimiento de este cantero hay una puerta desde el dormitorio, la cual se abre y se puede como cambiar las plantas, replantar, etc. Acá se ve la claraboya que decía antes. Ah, acá no estaba la parrilla todavía. Después vino. Ahora tiene un sector de parrilla y un sector para poner la leña. Esto, ¿no? También está una forma de acceder al estudio exterior y otra por el interior del pasillo que veíamos antes. Bueno, acá se ve esta situación de doble viga conformada por dos perfiles doble T y apoyada en una columna, que es el único lugar donde se ve esto así. En el resto de la casa, esta viga se apoya sobre estos muros, que son unos pilares, ¿no? Muros dobles en donde se apoya la viga de hormigón. Acá abajo el cantero que recorre toda la viga. Acá está uno de nosotros, Bruno, emprolijando esa singuería que estábamos medio enojados porque les quedó muy mal. Y bueno, y estas situaciones de filtro que siempre son interesantes, y de graduación de la luz y de lo que se ve de afuera y lo que se ve de adentro. Y acá ya se ve cómo los vecinos crecieron, ¿no? Cuando empezamos la obra todo esto era vacío y ahora ya estaban estas dos casas terminándose, faltaba pintarlas y terminarlas, pero ya estaba. Acá lo que decía antes, ¿no? De este zócalo inferior que sirve como un lugar de soporte. Acá, no sé, hay una lámpara, puede haber una maceta y hay como una situación más de contemplación y no de tránsito. Acá está recién mudado Lucho, por eso está todavía como en proceso de equipamiento en la casa. Pero está bueno ver cómo fue envejeciendo, o si uno va ahora a la casa está mucho más llena de plantas y más tupida, y es muy lindo ver eso en el proceso de una casa. Acá se ven los pececitos y esta situación de la habitación en contacto con este patio más introspectivo. Lucho cocinando. Esto a mí, no sé, me gusta mucho esta situación de este jardincito acá. Parece muy linda. Bueno, y eso es un poco todo, pero
me parece que quizá estaría bueno que podamos volver sobre alguna foto si quieren, o si tienen ganas de hablar de algún detalle en especial o de algo que esté costando entender, o cualquier cosa, ¿no? Lo que quieran que charlemos. Bueno, Buen día, gracias. profe. Uy, perdón, Néstor, abran el micrófono y hagan las preguntas que quieran, chicos. Dale. Bueno, primero me pareció bastante interesante. Yo no estoy estudiando esta casa, pero bueno, nada. Tengo una consulta desde el lado, qué sé yo, cuando arrancaron con hoja en blanco. Las bóvedas Sí. como que ya eran una decisión de que lo vamos a proyectar así, o surgió como en otra etapa. Había como una cosa de que la casa se iba a desarrollar solo en planta baja, no iba a ser una casa con 2 pisos, un poco por los metros cuadrados que tiene, por el dinero con el que contaba el cliente y demás. Entonces, como iba a ser algo muy horizontal y que queríamos como que agarre el jardín lo más posible, queríamos algo que tenga como un carácter y que no sea solo una losa plana, sino que pueda tener un poco más de altura. Y también la búsqueda de una espacialidad diferente adentro de la casa, ¿no? Podría haber sido con techos inclinados o con algo así. Lo que sabíamos que no queríamos era como una losa plana en esta situación, de un lugar como tan abierto y con tanta horizontalidad cerca y sin cosas en altura. Había como una búsqueda de que los espacios del interior de la casa tuviesen una cualidad diferente. Y nada, también unas ganas de probar y de experimentar con las bóvedas y de encontrar un cliente que se copó con la situación y, bueno, probar eso que teníamos ganas. Claro, muchas gracias. Buenas, ¿cómo va? Buenas. Yo tenía una duda capaz un poco más técnica, que la hablábamos con Andrea la otra vez, del tema del muro cribado. Sí. Por lo que vemos, o sea, por lo que nosotros veíamos, la medida es un ladrillo, digamos, el hueco es un ladrillo de canto, ¿no? Claro, un ladrillo de canto, de tizón puesto ahí, y es la misma medida que se usa para... Igual, mira, no es un ladrillo de canto, es un poco menos. Un poco menos. Sí. Esto depende del muro cribado que se esté haciendo y el albanil y cómo se lleve adelante. Lo que se suele hacer es como dividir el espacio del vano que tenés, dividirlo y sacar como una cuenta de acá abajo, ¿no? De cuando tenés que poner la primera hilada, vos sabés que tenés un vano, no sé, de 1,80 m y probás poner 6 ladrillos, 7 ladrillos, probás lo que da mejor y sale la medida de la separación posible que tenés que tener. Teniendo en cuenta que para que después se apoye arriba necesitas una superficie de mortero considerable, que no puede ser 1 centímetro, tiene que ser mínimo 3 para que se pueda apoyar esto arriba, ¿no? Esto, yo para ser honesta, sale un poco en la obra. Acá hay dibujado un muro cribado en vista que queda muy lindo, pero no está acotado al milímetro, sino que queda un poco librado a lo que pasa en la obra. También hay que tener en cuenta que ustedes están viendo la misma pared que yo, ¿no? Porque yo me fui... Sí. Hay que tener en cuenta que no todos los ladrillos son iguales. Igualmente, eso es algo importante a la hora de proyectar una casa de ladrillo, como la elección. Este ladrillo que se ve acá es un ladrillo bastante irregular. Si se fijan, hay algunos que tienen como esta formita medio curva, como que están medio combados, y también son muy irregulares en cuanto al color y a la composición. Esto es ladrillo de la zona de Espegazzini, o sea, cerca de Cañuelas, y a diferencia del ladrillo Córdoba, por ejemplo, es muy desparejo en cuanto a color y en cuanto a textura.
El ladrillo Córdoba es más naranja y más perfecto y quizás se usa para terminaciones, pero a nosotros nunca nos gusta del todo cómo queda ese ladrillo o es para otro tipo de cosas o de terminaciones. Para nosotros que aparezcan estas manchas así amarillas o quemadas es un valor y le da como una textura al muro diferente. Y también está bueno entender que quizá hay ladrillos que hasta son más económicos porque son de la parte inferior de la pirca de ladrillo que se hace de la quema para cuando se fabrican los ladrillos, y que aparecen de la parte inferior unos ladrillos que se venden un poco más baratos porque tienen esta problemática de color desparejo o forma despareja. Pero esta forma despareja, tratada en una casa así, donde tiene un muro muy largo, quizá la veíamos hasta como algo positivo, ¿no? Como algo que humanizaba y ablandaba más este muro. Bueno. Y otra pregunta era, en la planta, las puertas de la habitación se ven como si estuvieran por fuera de la pared. ¿Son tipo las puertas granero, estas que se usan mucho? O Mira, no me acuerdo bien qué tipo de puerta terminó apareciendo acá. Nosotros lo que pensábamos con esta casa es que al ser una casa de un solo dormitorio, eh, estaba bueno que esto pudiese estar como casi abierto todo el tiempo, ¿no? aparte que Entonces, se ve el vestidor primero, no es que tenés acceso directo a la cama, entonces claro, totalmente. Entonces lo habíamos pensado como corrediza, pero después no sé qué terminó sucediendo. También acá habíamos pensado una corrediza y terminó habiendo una puerta de abrir. No me acuerdo bien qué pasó con esta puerta. Después las del baño y estas sí terminaron siendo puertas de abrir hacia adentro y el espacio daba bien para eso. Ahora lo podemos rastrear en una foto, porque no me acuerdo bien. ¿Pero qué? ¿Fue un tema este? no, es más que nada para el tema de cuando lo dibujamos, más que nada por eso. Tengo un videíto para compartir, que lo puedo compartir, Lu, es cortito y lo hizo Sí, obvio. No, porque quizá aparecen cosas, yo esta casa tampoco la... A ver, pará, un segundo. Nada, quizá está bueno ver algo más acá. Pero ustedes lo van a escuchar con música. Eh, Va.
escucharon con música? Ah, qué Sí. suerte. Bueno, es un video casero que hizo Lucho, pero ahí, ¿quién era el de la puerta? Me olvidé el nombre. ¿Quién me preguntó? Yo. Se vio la puerta, ¿viste? Sí. En un momento se vio la puerta de abrir de ahí del dormitorio abierta. Excelente. Sí, sin duda el cliente quedó fascinado con cómo se ve todo el tiempo hacia afuera en la casa. Sí, Siempre tenés como algún rinconcito para mirar hacia afuera. sí. Yo te quería preguntar una cosa con respecto al techo. El tema de aislación, ya sea térmica y sonora, ¿tiene como una especie de burbuja de aire entre chapa y yeso? Sí, en donde están los perfiles cilindrados, entre perfil y perfil hay lana de vidrio. Ah, ok. Hay una lana puesta ahí. Y arriba de eso hay un Tyvek puesto también. Ok. Eso, gracias. Nada. ¿Y está siendo fácil dibujar esto o es mucho lío? Las bóvedas creo que es la perfecta. Claro, sacando las bóvedas. Claro. Es sencillo, pero igual Sí, estoy porque aparte no son bóvedas perfectas. Empieza como con una línea recta y después se curva. Perdón, chicos. Igual quedó hermoso, así que. Hablando de las bóvedas, en el momento en la expansión que hay una que tiene un hueco, Sí. ¿tiene alguna medida? Porque no tenemos creo que en nuestra planta por lo menos nos sale la proyección de eso y eso era un tema cuando lo queríamos dibujar. A ver. Ah. Quizá no está acotado, pero pará. Claro, quizá esta cota no está en ningún lado, ¿verdad? Está acá. Sí. Y bueno, va a haber que deducirla. Y Pareciera. la estamos deduciendo respecto a la foto contraria que se ve que ocupa más o menos un tercio de la puerta. Sí, Eso la ubicamos, digamos. claro. Y sí. Sí, o también puedes contar las canaletas de acá, ¿viste? Puedes contar las canaletas que se ven acá y las que se ven acá y hacer como una regla de 3. Ok, ok. Yo, Grit, me sumo un poquito. Dale. El pasillo que va entre el living al estudio es abierto, ¿no? La reja, el límite es una reja que no tiene carpintería detrás. No, tiene vidrio. Tiene vidrio. Ah, Sí. ok, no lo lográbamos con algunos estudiantes. Tiene un vidrio fijo. A ver si aparece en alguna foto. No, acá ya no. Creo que mostraste una muy de cerca que se veía el vidrio. Sí, Una donde que- estaban las plantas me pareció verlo. Perdón, yo sé que esto se debe estar viendo re mal, pero No, no pasa nada. acá. Acá arriba tiene vidrio y acá atrás de esta reja también tiene un vidrio. Ok, bueno. Sí. No se ve acá, pero lo Por tiene. eso no se ve, y en el videíto que incluso filman desde adentro también parecía estar abierto y parecía haber unas puertas como para entrar al estudio y para salir del
del living. Como Sí, intermedio. acá hay una puerta que hace que lo de afuera quede totalmente... Ah, mira, puede ser lo que decís, ¿eh? Porque la O sea, planta ves que se mete para adentro sí, sí, también. sí. Este, Sabes que hay cosas que mutaron un poco, ¿viste? Al principio iban a ser de una manera y con el final de obra se hizo cargo un poco más Lucho y las terminó un poco él. mm. Puede ser. Me parece que ahí falta el vidrio, no está. Sí, sí, porque acá se ve la vegetación y después se metía en el pasillo de acá. Mm. Bueno, Perdón que no me acuerde todo tanto. no hay problema. Porque aparte, como es en La Plata, tampoco fuimos tantas veces después a la Mm. casa, ¿no? Fuimos 2 veces y nada más. No, nos sirve mucho para hacer este ejercicio de actualización, porque hay como algunas diferencias entre la obra final y el plano. Claro. Entonces, los chiques tienen que estar todo el tiempo mirando las fotos y actualizando y suponiendo medidas o estableciendo relaciones, que eso es un súper ejercicio, está buenísimo. Sí, sí, No sí, sé si sí. ellos están contentos al respecto, pero bueno, para la observación está buenísimo. Bueno, les puedo mandar el videíto que lo encontré cuando estaba preparando la charla para hoy. Y está simpático. Está bueno, está bueno. Y yo tenía una pregunta más como proyectual de la etapa del diseño de las bóvedas en cuanto a lo geométrico. ¿Hicieron testeos de, por ejemplo, desfasar el centro del arco de circunferencia con distintos radios, a ver qué tipo de altura o variación daba la bóveda? Sí, lo hicimos, pero digamos, esto estaba modelado y un poco lo que hacíamos era en SketchUp, como ir regulando las alturas y probándolas con el sol del SketchUp y un poco, sí, intuitivamente también, ¿no? Mirábamos más que nada la incidencia del sol y también cómo quedaba por dentro la casa, ¿no? No queríamos que sea una bóveda muy alta, queríamos que sea más como la de la Ricarda, como algo más, una ondulación más que unas bóvedas de medio punto, así, pac, 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 sino algo un poco más suave. Y sí, se fue regulando en el modelado, cuando lo estábamos modelando y probando en el momento del proyecto. Bien, buenísimo. Y ahí me sumo a lo que preguntaba André, porque hay como una etapa como geométrica de proyectar las bóvedas y dibujarlas y acotarlas y entregar la documentación, y después hay una segunda etapa como de la ejecución de eso, y las bóvedas que armaron ustedes tienen como esta complejidad de que está construida, como vos mostrabas, como de muchas tecnologías, ¿no? Como que está primero como el problema de la viga, que la viga ahí ya es como que te define como la tangente, Sí. claro, de la curva. Entonces, como que si había un desfasaje o una diferencia en esa viga, después quien hacía, el herrero que cilindraba los perfiles, tenía como que tomar esa diferencia, después la chapa se curva. Hubo como diferencias ahí, hubo como ajustes como que se fue midiendo como paso a paso o se mandó a producir un poco simultáneamente. ¿Cómo fue ese proceso después? En este caso no hubo tanto ida y vuelta con la constructora, porque a nosotros nos contrataron proyecto y documentación ejecutiva, entonces contrariamente de lo que solíamos hacer con otras obras, sabíamos que no era no había una posibilidad de tanto feedback entre la obra y el estudio. Por eso terminamos una documentación bastante precisa de detalles y de detalle de encofrado y como el detalle del encofrado de la Y está dibujado por nosotros con todas las cotas necesarias y hasta ahí llegó nuestra documentación y no pudimos como chequear en obra, pero lo que sí habíamos hecho era como mucho modelado y también, bueno, 2 maquetas, una más linda, una más de ensayo para poder ver esto de la curvatura.
Pero sí, así como se proyectó, se construyó. No hubo ajustes en ese sentido. En realidad quedamos como bastante conformes con la espacialidad que se generó y con la geometría de la bóveda. Quizá no quedamos tan conformes con la ejecución de sus cierres, ¿no? La chapa que la cierra no está cilindrada de la manera más prolija y quizá ameritaba que sea un perfil C curvado y que sea una sola pieza, y está hecho más como trabaja un cinguero con pedazos de pieza unidas. Sí, ahí por ahí está bueno para algunos que, como el proceso de cilindrar tiene que ver como con darle una curva a algo que no es curvo, ¿no? Como por ejemplo la chapa que hay arriba, que la chapa canalada se curva naturalmente en un sentido, como en el sentido paralelo a sus ondulaciones, pero en el otro sentido no. Entonces hay un proceso como de curvar estos grandes arcos en taller, ¿no? Como no es algo que uno lo va como probando, como contaba Grisela, bueno, con el Durlock vos podés ir como tomando la curva, como apoyándote en lo que ya hiciste. Entonces hay como un montón de procesos de construir esa geometría como con tecnologías muy distintas. Eso está buenísimo en la casa, como la verdad que es un riesgo que tomaron de ponerse a construir una geometría bastante compleja con una sumatoria de procesos muy desagregados que se juntaron ahí y funcionó bien. Y más allá por ahí, ustedes seguramente están mirando como el error de dónde quedó mal plegado, pero hay como una estrategia de la casa que más allá de que algunas terminaciones no fueron las que se imaginaron, es como tan contundente que funciona igual más allá de esos pequeños errores, ¿no? Sí, sí, bueno, la estrategia es como establecer un sistema, y el sistema está claro, era estos zócalos ortogonales de hormigón, con los muros de ladrillo, y después con las Y de hormigón que soportan o alojan todo el sándwich de la bóveda. Esa estrategia es la que organiza todo, y después hay alternancias, ¿no? Al sistema, como la media Y o la losa plana. Eso. Les puedo mandar esta presentación si tienen ganas como para revisar. También está buena verla después, ¿vieron? Una vez que ya pensaron todo, aparecen como más fotos. Es que eran muy, muy sacadas con el celular las que agregué hoy, por eso no las mandé en la carpeta. Pero igual estaría bueno tenerlas porque hay algunas cosas que capaz no las teníamos. Bueno, se los voy a mandar. Bueno, gracias. También había una cosa de que como era en un lugar muy abierto y medio descampado, las ventanas en algún momento se habían pensado en otro material, que sean ventanas de madera o otra situación, pero al final se terminaron decidiendo por PVC, por las prestaciones térmicas más que nada y de hermeticidad. Una pregunta. Las puertas que son hacia el exterior del living, tienen la misma lógica que las ventanas, ¿no? Son tres paños que se pueden unir todos en un mismo... Sí, o sea, son 3 paños en una guía de 3, porque, Claro. porque si no te quedaría solo un tercio abierto si la guía fuese de 2. Entonces es una guía de 3 hojas con 3 hojas. Y las puedes correr todas para un lado, todas para el otro. Ok, buenísimo. ¿Qué tal?
Gracias por la charla y el aporte. Yo te quería hacer una preguntita. Sí, ¿El basamento del zócalo de hormigón es sí. una extensión de la zapata o arranca al nivel del suelo? No, sí, es una viga invertida, no es una zapata. O sea, esta casa tiene un sector de platea y arriba de esa platea tiene toda esta viga invertida que es el zócalo, pero no es que es una zapata. Gracias. En esa viga invertida también hay algunas instalaciones eléctricas, algunos pases. Sí, se observa en el video. Ujú. El espesor del zócalo de hormigón que va tomando como todo el equipamiento, ¿está Sí. más en función del equipamiento o necesitaban como esa vía encadenado gruesa por el apoyo? No, es que no es una viga encadenado, es lo que está abajo de los muros y va más en función del espesor que tenía que tener el muro y los pilares que reciben a la viga griega que a otra cosa, digamos. No es que sea una zapata corrida, es una viga de soporte para el muro de ladrillo. Que también, nada, resolvía algunos temas de contacto con el suelo del ladrillo, ¿no? Es como que mantenía más impermeabilizada la situación y el ladrillo sin que esté en contacto por ejemplo, en el pasillo exterior, todo el pasillo de ahí, sin que esté en contacto el ladrillo con el piso, así. O por ejemplo, en el murito que se ve allá al fondo del estudio en esta foto, lo mismo, ¿no? Está por un lado el zócalo de hormigón y después el muro de ladrillo va por arriba sin tener que vincularse con el suelo directamente. Hay algo que está como muy interesante de la casa, que cuando la ves en planta y lo contás, el programa de la casa es muy chiquito, como que los metros son muy pocos, pero todo el tiempo produce como estas expansiones, como de los muros que se estiran, las bóvedas que se estiran, los semicubiertos, y la casa termina teniendo un volumen que pareciera mucho más superficie de la que en definitiva tiene, también como por construir este aire con las bóvedas. Y es como parte también de la estrategia, ¿no? Me imagino como esto como de tratar de que la casa ocupe y se extienda, casi que toma como todo el largo del lote y empieza como a medir su dimensión en relación a como a la totalidad del lote y no como compactarse y volverse como un objeto muy pequeño como suelto, ¿no? Como había una intención de ustedes de querer como producir como esos estiramientos y que pareciera más grande, era como algo que venía como de las necesidades del cliente o como algo que apareció en la conversación. Sí, eso es más intención nuestra que del cliente. Es una casa que tiene, como vos decís, Lu, muy pocos metros cuadrados, creo que 120 cubiertos. Y toda la intención de la entrada, con estos muritos de la entrada o ese sector que se ve en esta foto que queda como por allá, todas esos recovecos fueron como propuesta nuestra justamente para lo que vos decís, para poder abarcar más todo el terreno y que no quede una casa compacta con un jardín al fondo o al frente, sino que el jardín esté en contacto permanente con la casa. También por la orientación, como tenemos el norte para el lado del jardín, la idea era como replegarse contra el ala sur, que aparte había atrás una casa que no quería, o sea, queríamos separarnos visualmente un poco de la casa que está en la espalda.
En cambio, hacia el norte teníamos como más apertura. Entonces, es como una especie de herradura que envolvemos en todo el terreno y con la pileta que está ahí y demás, que es justamente eso, con pocos metros cuadrados poder estirarse lo más posible. Es un poco lo que le proponíamos a ellos. Después vieron, ya que estamos en esta foto, acá hay un detalle que seguro que Andrea lo enganchó, que es como que desagua la Y y cae acá y te puse una canaleta, André, ahí abajo, ¿viste? Hay un guardaganado, cae todo el agüita para ahí, no se hace un enchastre de pasto. Sí, lo vimos, lo conversamos, lo vieron los estudiantes. Chicos, Ok, en clase. ok. La canaleta, todo. Y reconocimos que escurría el agua directo ahí porque cómo se empieza a ver gastado también ese hormigón en el suelo. Claro. Debe ser bastante impresionante cuando llueve esas cortinitas, esas suertes de cortinitas de agua, cascaditas, ¿no? Sí, vieron que hay veces que se le ponen unas cadenas a eso para que el agua vaya como persiguiendo la cadena y que está bueno. Sí. Gris, y escurre hacia los dos lados, contabas, o sea, hacia el pasillo de acceso también escurre, o la pendiente es únicamente hacia este lado. No, solo para este lado. Ok. Sí. Y después, ahora no me acuerdo bien, pero quizá ustedes lo pensaron, ¿qué pasa con el techo plano? Me parece que tiene una rejilla, no me acuerdo bien cómo desagua esto de acá. Me parece que sí, que va toda una rejilla. Faltaría una foto de dron acá. Pues claro, esta foto está sacada parados en la losa plana de hormigón y ahí hay unas unidades exteriores de aire acondicionado y el vidrio de la claraboya y me parece que debe haber una rejilla por ahí. Quizá con el Google Maps se pueda llegar a ver, no sé, la calidad. Pero... Bueno, después es divertido ver lo que queríamos hacer y lo que terminó siendo, ¿no? Como acá lo que queríamos es que estas puertas fuesen corredizas, que no fuese esa puerta de abrir. Fíjense que todas las carpinterías eran negras y terminaron siendo blancas. Acá había todo un mueble para una mega biblioteca que no sucedió. Va, quizá después sucedió, no lo sé. Acá también, acá la cama está al revés en este render, ¿no? Después terminó estando la cama contra este lado, mirando hacia el patiecito y acá estaba al revés. Esto bastante bien. Esto después se hizo, la parrillita esta se hizo acá, ya está hecha. Y bueno, y acá estaba esta situación, ¿no? Si se recomponía o no este vacío, que al final terminó siendo todo un aire directamente. Acá en este render estaban las costillas puestas, pero no terminó pasando. Y esta situación que costó un poco entenderla con el cliente porque te decía, bueno, pero todo este muro, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? Estoy como pagando otro muro con más ladrillos y todo. Y bueno, y era como para convencerlo de que dejas tu auto acá, si quieres lavar el auto, dejas una bicicleta, vas entrando a tu casa a poco, no se ve lo que sucede adentro. Bueno. Bueno, muchas gracias.
Está buenísimo cuando vienen a presentar siempre, pero está buenísimo cuando muestran también algunas partes del detrás de escena y las fotos en otros estados, porque, bueno, como decías, la mayoría de los estudiantes que ya están trabajando con la casa tienen reestudiado todo el material publicado y están ahí como detectives buscando las cosas que necesitan saber, pero cuando aparecen como materiales nuevos nos viene bárbaro y nos ayuda como a entender también los procesos eh, también como el proceso como dentro del estudio y también como el proceso después de cómo eso se transforma en un objeto construido y estas diferencias que a veces aparecen entre como el proyecto, lo que se publica, lo que podemos registrar después, el uso que hacen los usuarios y transforman también después, ya cuando nos desprendemos y dejamos de participar del proceso y bueno, está buenísimo como ver todas esas instancias. Sí. Bueno, les voy a mandar todo este pack de fotos, así se actualizan. Y después mándenme ustedes algún dibujo, algún despiezado. Vamos a ir iniciando, estamos con las axonométricas y así que ya te vamos a mandar ahí los avances para que lo veas, pero está funcionando muy bien el caso, así que Bueno, me alegro están mucho. contentos, chicos. Me alegro mucho y espero los dibujos. Bueno, y Bueno, cualquier no sé cosa, si tienes una pregunta más, si no, agradecemos y... Bueno. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. bueno, chicos, gracias por la invitación. Saludo a todas. ¿Cómo? No, se disparó sin querer, perdón. Ah, bueno. Bueno, saludo a todas, a todos. Nos vemos pronto y gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias, Gris. Chao. Un abrazo.